Aquel que no logre salvarse no va a un purgatorio. Eso es mentira del diablo, mentira de la Iglesia Católica. No hay un limbo tampoco, no. No vas a tener un poquito de condenación y después el paraíso, no. Aquí es 0 o 10. La calificación que Dios nos da es 0 o 10. Reprobaste o pasaste. No hay intermedios. Dios juzgará conforme a nuestro esfuerzo. Ninguno que ejerza el pecado de muerte se va a salvar. Ninguno. Y no porque yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Ningún maldiciente, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún afeminado, ningún homosexual, ningún transexual, ninguno que se drogue, ninguno que practique la magia blanca, porque de blanca no tiene nada. Es Satanás diciéndose blanco, pero es el mismo sucio. La magia, esa magia que te voy a hacer la limpia. Es increíble cómo a veces disque hermanos se ponen a hacer limpia, le creen más a las hierbas que a una oración de nuestro Dios, una adoración que le hagas a nuestro Dios. Él es más poderoso que cualquier planta de albahaca, cual no pueden tener fe, carecen de la fe. Nos dicen, todavía se dicen hermanos, y nos dicen que por qué nos entregamos a Dios leyendo y leyendo la Biblia, que de eso no se vive. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no vivió? ¿Acaso no estamos viviendo nosotros? ¿Qué acaso yo les digo, no trabajen? Por supuesto, trabajen. Hay un tiempo para todo, pero no para perdición. Al menos que no te importe perderte. También tendrás tiempo para pecar. Y entonces piérdete. Pero para el santo no hay tiempo para eso, sino para santificarse. Y el trabajo es digno de un santo también. El trabajo es honrado, sin robos y mentiras, limpio, legal. Ese es el trabajo de un santo. También pensar como santo. Todo debe ser santo, por eso te santificas. Pero aquellos que señalan a los hermanos, que les señalan por qué se dedican a estudiar la Biblia mucho y les cuestionan, y ellos son los que van a fiestas de perdición, donde hay borrachos, donde hay música del mundo, y se dicen que tienen tiempo para santificarse o para perderse más bien. Entonces, no es por mentirles, es por decirles la verdad. Te vas a ir al infierno si no te perfeccionas. Aléjate de esas amistades del mundo. Yo se los digo a mis hijos. En cuanto veas a alguien maldiciente, retírate, vete retirando de esta persona. Pero si no lo quiere hacer, ¿yo qué puedo hacer? Mi obligación es decírselo. Así, aquel hijo que prefiere ser asesino, y tú le dices, no rompas el mandamiento, se volvió asesino porque le dijiste desde un principio que no matara. No, porque le plació matar. Si quieres ser narcotraficante, fue porque le prohibieron los mandamientos, amarás a tu prójimo. No, simplemente que le plació ir en contra de Dios. Ahora no ama a su prójimo. A veces se engañan pensando que son buenos, que porque al pueblo le dan de comer, le dan de cosas, a sus cercanos los cuidan, pero no cuidan a quien le dan la droga, que les va a traer muerte, los va a perjudicar, perjuicio. Eso no se fijan, porque son egoístas. Nosotros no debemos ser egoístas. Lo que hacemos, lo pensamos si va a perjudicar al otro. Me gustaría que me lo hicieran. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? Dios complacerá lo que voy a hacer. Después de que lo haces en automático, ya ni te cuidas de pensar, sabes que lo vas a hacer, los mandamientos los tienes contigo en todo momento. Si te invitan a una reunión, ¿va a haber música del mundo? No, gracias. ¿Quiénes van a estar?
La gente del mundo, no. Idólatras, que me van a hablar de sandeces, no. Me- que hay una reunión donde van a estar ellos, pero no va a haber todo ese tipo de cosas, yo voy. Bajita, como dicen aquí en México, bajita la mano, les vas diciendo las cosas. Oye, ¿tú sabías que es así, ya sabes? A mí por lo menos ya me conocen. ¿A ti ya te conocen? Esa sería la pregunta. ¿Ya te conocen como que predicas? ¿Ya te conocen que eres cristiano? ¿O te sigues avergonzando de Dios? Eres como Pedro en aquel momento, porque Pedro dejó de serlo. Pero Pedro en su momento, cuando tuvo miedo, ese miedo le hizo negar a nuestro Señor Jesucristo. ¿A ti te da miedo? ¿Te avergüenza? ¿Y lo niegas? ¿Cuánta oportunidad vas a tener? Tenemos esta vida, pero ¿tú sabes cuánto va a durar tu vida? Entonces, entre más rápido mejor. Así te digan, dile paciencia. No, tú dile. Hoy le dices una, mañana le dices mañana otra cosa, y mañana otra cosa, y mañana otra cosa. Total, que pasa un tiempo y esta persona, si quiso acercarse a Dios, ha cambiado. Tú ayudaste, porque eres parte de los ministros de Dios. Muchos piensan que el ministro es el que se para en el púlpito, pero no. A veces el que está en el púlpito es ministro, pero de Satanás. Entonces, evitemos esas penas. Acerquémonos a Dios. Entonces, hermanos queridísimos, vamos a continuar con el tema del infierno para que vayamos recuperando ese temor a Dios que nos han quitado aquellas congregaciones que no creen en el infierno. Fíjense cómo podemos continuar en el siguiente punto. Y dice sí, el cielo es superior, porque estas congregaciones dicen el infierno es lo de abajo. Sí, efectivamente es lo de abajo, en niveles. El cielo es superior, es lo primero, es lo magnífico, pues es donde está Dios. Y el infierno efectivamente es lo de abajo, la escoria, lo sucio, la cárcel, lo blasfemo. Ahí, en lo vil, en lo bajo, está el infierno. La tierra está en el centro. Por eso aquí partimos para uno o para otro lado. Lo superior siempre se caracteriza por ser arriba. Y todo lo escoria, todo lo sucio, lo vil, lo bajo, es eso, abajo. Tú decides aquí en la tierra, en medio de la tierra, aquí en este lugar donde Dios nos colocó. Tú decides a qué camino debes de tomar. Si en lo superior, que es al cielo, o a lo sucio, que es abajo. ¿Cómo se empieza con tus obras? Si tus obras son santas, es que vas camino al cielo. Pero si es que tus obras son sucias, inmundas, tu camino es hacia abajo, sucio. Por eso se dice que el infierno es abajo. Entonces estas personas se confunden y dicen, es que el infierno quiere decir inferior. Y sí, efectivamente. Pero ellos dicen inferior, la tumba. No te confundas. Inferior, sucio, inmundo. Ya lo vimos que no es la tumba. Pero vamos a hacer un poquito de estudio. Fíjese lo que dice aquí. Vamos a dar un ejemplo. En el hebreo aparece la palabra kever para indicar sepultura. Fíjese cómo en el hebreo aparece kever para indicar donde va a parar un cuerpo muerto que lo entierran. Es la sepultura. A nuestro Señor Jesucristo lo pusieron ¿en dónde? En la sepultura.
Jamás dice que lo fueron a enterrar al infierno. Eso es un disparate, porque ¿cómo vas a decir que se va a ir a enterrar al infierno cuando claramente en Salmos 9:17 dice: los malos serán trasladados al infierno, todos aquellos que se olvidan de Dios? Imagínate tú, si decimos que en la sepultura fue a parar nuestro Señor Jesucristo, que es igual al infierno, decir que lo fueron a enterrar al infierno, entonces ¿Jesucristo se olvidó de Dios? No, es un disparate. Cuando vemos este tipo de situaciones, nos damos cuenta que está metida la mano de Satanás, porque eres el único que confunde. Claramente dice que nuestro Señor Jesucristo fue a dar a la sepultura, que lo colocaron en la sepultura. Claramente dice que a la sepultura. En el hebreo, kever. En un panteón hay muchas sepulturas. No hay muchos infiernos. No, no, no. Eso no es correcto. Hay muchas sepulturas. Fíjense cómo Satanás es muy astuto para engañar. Cómo en estas congregaciones los hace añicos, los se revuelve y al rato ya no saben ni por dónde está el asunto. Ahora hablando en esta congregación me dice uno: en ningún lado de la Biblia aparece que Satanás fue al infierno. Y miren lo que dice 2 de Pedro 2:4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, o sea, los demonios, sino que habiéndolos arrojado, despeñado, enviado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. No dice jamás tampoco que fue enterrado. Satanás no fue enterrado, no fue llevado a una cripta. No, nunca dice eso. Pero en estas congregaciones se hacen bolas precisamente porque creen a lo que les dicen en la congregación, lo que les dicen al frente. Es importante que estudiemos las Sagradas Escrituras y nos arrepientamos para que Dios nos revele de su santa sabiduría. Amén. ¿De dónde tomarían estas iglesias que el infierno es el sepulcro? ¿No se dieron cuenta en qué momento les metieron gato por liebre? Por eso es importantísimo escudriñar las Escrituras y estar seguros que lo que dice Dios es verdad. Si tú cuestionas a Dios y le das el crédito al que está en el púlpito diciéndote mentiras, y no quieres abrir tu Biblia por flojera, por desánimo, por sueño, por lo que tú quieras, no quieras hacer oración, pues Satanás te tiene bien agarrado. No, no, no. Tú, si no, vamos a decir, si tienes un espacio libre en la madrugada, pues hazlo en la madrugada. Si tu tiempo libre es como ahorita, yo ahorita por ejemplo lo estoy haciendo de 9 a 11 de la mañana, estos videos, porque pues tengo que trabajar también, tengo que llevar comida a la casa. Así ustedes dense un tiempo libre. Pueden orar, pueden estudiar las Sagradas Escrituras. Y entonces ahí cuando ustedes se arrepienten de sus pecados, y le suplican a Dios perdón por ellos y le suplican su Santo Espíritu, su dirección a la lectura de las Sagradas Escrituras, y se quieren perfeccionar en la santidad y dejan de hacer todos los pecados de muerte, Dios les va a empezar a iluminar, les va a empezar a enseñar cómo es que las doctrinas diversas te quitan el miedo, el temor a Dios. Y es un miedo literal. Nuestro Señor Jesucristo lo tuvo. Dice que tenía ese temor bien fuerte, que no le permitía pecar. Pero tú lo tienes fuerte. Tú le temes realmente a Dios. Estas doctrinas te dicen, no le temas a Dios porque entonces lo dejas de querer o lo quieres por miedo. Pues ¿qué importa que lo quieras por miedo? Finalmente lo quieres. Lo que quiere Dios es que hagas la obra santa, que dejes de hacer lo malo por lo que tú quieras. Porque si es por miedo, es que tienes fe.
¿Tú crees que en el invisible, por eso le tienes miedo o no? Si lo haces por amor, también es porque crees en el invisible. Por eso lo estás haciendo, porque crees en el invisible y le amas aunque no lo ves. ¿Tú crees que lo que te está diciendo es cierto? ¿Tú crees en las cosas que no se ven, que están escritas? Tú tienes fe. Por eso nuestro Señor Jesucristo, que dice en su venida, lograré ver que tienen fe. Por eso es la pregunta. Si tú no tienes fe, difícilmente te vas a salvar. ¿Por qué? Porque solamente aquel que cree en lo que no ve va a obedecer a nuestro Dios. Si no le cree, si pierde todo temor a Dios, pues va a ser de las suyas, al fin y al cabo, que piensa que es este mundo como lo ve. Y si ve a los animales que se comportan de una manera, va a pensar que esa es la manera como se debe de comportar, porque él es una parte de esa naturaleza. Y si la naturaleza se comporta así, yo me debo comportar igual, porque no importa. Son mis sentidos, tengo mi oportunidad ahorita de vivir, después ya no existiré. Pero porque ellos no creen que hay una vida posterior, en alma, un espíritu, los cuales continúan después de esta vida. Nosotros, así como lo vimos, que Satanás lo puede contener nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, está contenida en nuestro cuerpo. El día que este cuerpo muera, el alma continúa en el espíritu. Y no es un espíritu de respiración, no, es un espíritu consciente. Porque claramente dijo nuestro Señor Jesucristo, yo les enseñaré a quién temer. Temer antes a aquel, temer antes a Dios, quien puede destruir tu cuerpo y alma en el infierno. Vamos a ver. A este cuerpo que tengo ahorita, ese se va a pudrir, se va a deshacer. O si lo conservan, se conservará. Pero ese ya no va a tener tu alma ni tu espíritu. Se refiere a ese cuerpo de condenación. Ya vas a tener el espíritu en otro cuerpo, pero es de suplicio, en el infierno, destruyéndote poco a poco. ¿Va a ser placentero? Si tú aquí en la tierra, con una gripa, con una tos, no te aguantas, con un cáncer insoportable, los dolores. Uno quisiera, ¿por qué existe la eutanasia? Porque no quieren sufrir y prefieren morir para dejar de sufrir. Pero allá en el infierno no hay eutanasia. No, allá no hay eutanasia. Allá los que se quieran morir, no existe la muerte. Ya se fue la muerte. No hay medicamentos. Allá no te puedes poner una inyección calmante, un analgésico. No te pueden dormir. Allá tienes que sufrir. Y no tan solo al nivel de aquí, porque allá el sufrimiento es mucho mayor. Y no es por un minuto, dos, una hora, un año, 2 años. ¿Por qué crees que estas congregaciones no se dieron cuenta en qué momento les metieron gato por liebre de que no hay infierno? Porque ellos también no quieren saber de sufrimiento. Yo hablando una vez en una de estas congregaciones, le dije, pero ¿por qué no les dicen la verdad? Y el mismo ministro, el que estaba hasta arriba, porque nos fuimos a platicar, el que estaba hasta arriba dice, sí existe el infierno, pero no les podemos decir a los hermanos porque se van a espantar. Y los hermanos están creyendo con lo que está diciendo el ministro. No era un ministro del diablo. Y se enojó conmigo porque yo le dije que eran del diablo. Tú nos dijiste que éramos del diablo. ¿Sí? Pues si tú lo escuchaste fue porque el Espíritu Santo te redarguyó. Dios me ha permitido escribir lo que yo leo en la Biblia. Y me ha enseñado a discernir y decirlo en público. Y más en estas congregaciones.
En estas congregaciones me quitaron inclusive hasta una vez el micrófono. Una vez no me dejaron ni participar. Bueno, de plano me dijo el ministro, ¿saben qué? Ni siquiera es de los nuestros. Y tenía razón. No era de ellos, pero yo quería que fueran de los míos, de los que tienen temor a Dios, de los que no quieren pecar. Pero no, los dirigió al camino de perdición. Ustedes tranquilos, miren, yo no les digo que sea pecado ver televisión y novelas. ¿A poco te enseñan a amar a Dios? A obedecer los mandamientos de Dios. En una novela te van a enseñar a adorar a Dios, a alabar a Dios, a salirte de tus pecados, o te van a enseñar a ser chismoso, te van a enseñar a fornicar, a adulterar, a mentir, a robar, a matar, y todos esos pecados que están en una novela, porque las novelas no son hechas por hijos de Dios, sino por hijos del diablo. El mundo hace esas novelas para tener ahí cautivos a los que se han de perder. Por eso mismo yo les digo, no vean novelas, porque ahí no van a aprender más que las cosas que los van a llevar a condenación. No está mal ver un documental donde van a aprender cosas de lo que ha hecho nuestro Creador en el universo, aquí en la Tierra, en todos los lugares, documentales. Pero estar viendo novelas, por favor, eso es para gente chismosa, gente que no tiene un poquito de criterio. Pero tú no te debes de enfatizar nada más estar viendo novelas, o ver nada más puros documentales, o ver cualquier programa de pura televisión. Aquí lo importante es que te vayas a las Sagradas Escrituras. Si tienes tiempo para estar perdiéndolo de chismoso en la novela o en cualquier película, tómate tu tiempo mejor para orar, tómate tu tiempo mejor para leer las Escrituras. Así vas a aprender muchas cosas más provechosas para ti, para el espíritu, porque va a ser el bien para ti, para tu alma, para los que viven cerca de ti. El estar cultivándote espiritualmente te trae mucho más beneficios que el estar viendo programas que son del mundo. Los programas del mundo, ¿quién las hace? ¿Dios? ¿Los manda a hacer Dios? No, el mundo. ¿Quién maneja el mundo? Pues Satanás. Por eso es muy importante tener en cuenta las Sagradas Escrituras en nuestra vida, para que cuando escuchemos un consejo que venga de allá al frente, de un hermano, de un disque amigo, lo pongamos siempre en duda cuando no venga sustentado en las Sagradas Escrituras. Porque sí es verdad, tener una televisión no es pecado. El problema está en qué es lo que ves en la televisión. ¿Ves cómo se pelean entre ellos, cómo hay violencia entre ellos, cómo se fornica entre ellos, cómo tienen idolatría entre ellos, cómo mienten entre ellos, cómo hacen intrigas entre ellos? ¿Eso te está dando diversión el pecado? ¿El pecado te está divirtiendo? Que es el caso de las novelas, que es el caso de las películas de violencia. ¿Te está divirtiendo la matazón de gente? Cuestiona eso. No es de Dios, es del mal. Así también cualquier cosa que veamos como entretenimiento, porque hay mucha disquecultura, mucha riqueza, dicen, riqueza cultural. Pero resulta que toda esa riqueza cultural va en contra de la voluntad de Dios. No vamos tan lejos. La riqueza cultural ahora en México, en las escuelas, la Navidad. ¿De dónde viene eso? ¿De Dios? ¿Quién dijo que poner un muñequito y arrullarlo en un pesebre era de Dios? No, es del diablo y de la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible que se haya metido hasta en las escuelas? Porque sabe bien Satanás que desde abajo se debe de empezar a engañar para que cuando sea grande no sepa encontrar la verdad. Pero yo te digo, arrepiéntete de lo malo, pídele a Dios disculpas por todo lo que hiciste y no lo vuelvas a hacer, para que Dios te empiece a revelar y a conceder su sabiduría.